Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. Uno de los grandes problemas que enfrentamos, mis queridos hermanos, en nuestras relaciones con otros cristianos y en las relaciones en la iglesia, es que no sabemos cómo tratar a las personas que piensan diferente a nosotros. No sé si tú eres una persona que sabe cómo tratar a personas que piensan distinto que tú, que tienen opiniones diferentes a nosotros. Hermanos, cuando nosotros no sabemos tratar a las personas que tienen ideas distintas o prácticas diferentes a las nuestras, ¿qué puede pasar? Lo que normalmente pasa es que las relaciones se rompen, las relaciones se terminan, las personas se van lastimadas o nosotros nos vamos lastimados, ¿no? Amargados, y las relaciones se terminan. Y todos nos damos cuenta, mis hermanos, que esas no son relaciones transformadas, ¿o sí? Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo en este capítulo 14, ¿verdad? Trata este asunto. ¿Cómo tratar a la persona que disiente de nosotros? ¿Cómo manejar esta situación y seguir manteniendo buenas relaciones a pesar de que la persona tenga una idea distinta a mí? Porque si no sabemos manejar eso, mis queridos hermanos, pues entonces vamos a tener muchos problemas, ¿no? Y las relaciones pues se van a romper, ¿no? Como te puedes dar cuenta, pues esto es lo que pasa al interior de las familias, ¿no? Un padre que no sabe cómo manejar a un hijo que es diferente, que piensa diferente. Los hijos en el seno de la familia no son iguales, ¿o sí? Ya todos los queremos tratar como si fueran iguales. No sabemos cómo manejar esa situación. Hermanos en la iglesia, ¿verdad?, que tienen una preferencia política distinta a la mía, y entonces empezamos a chocar porque no acepta pues el partido que yo quiero, el candidato que quiero, y terminamos peleados, amargados, y no sabemos manejar esas cuestiones. De eso habla Pablo, mis hermanos, en Romanos capítulo 14, un gran capítulo. No tendremos el tiempo suficiente para explicar y exponerlo, pero por lo menos queremos exponer las ideas principales. La iglesia de Roma, mis hermanos, estaba compuesta por creyentes que venían de diferentes religiones y con un trasfondo cultural distinto y con ideas raciales también distintas. Así que existía, mis hermanos, una extensa variedad de opinión en cuanto a lo que era correcto o incorrecto hacer. Algunos hermanos estaban haciendo cosas que a otros cristianos en la iglesia de Roma les parecía mal. Y luego a estos, ¿verdad?, que les parecía mal a los otros, les parecía mal a su vez lo que ellos estaban haciendo. Era un problema tremendo. ¿Cómo lo solucionamos? Esto, mis hermanos, ocasionaba críticas y malestar en las relaciones, ¿no?, dentro de la iglesia. Unos criticando a otros y otros criticando a unos, ¿no? ¿Cómo manejas esa situación? Si no se sabe manejar eso, mis hermanos, va a ocasionar un tremendo conflicto en las iglesias, en las familias, en los matrimonios y en cualquier tipo de relación. El apóstol Pablo nos quiere enseñar en el capítulo 14 cómo disentir agradablemente. Qué cosa tremenda, ¿no? Así que si ustedes me acompañan, quisiera yo compartirles 4 cosas que el apóstol Pablo nos dice en este capítulo 14 que me parece a mí son de la mayor importancia para nuestras vidas. Aquí hay una cosa práctica que necesitamos aprender.
Primera verdad que necesitamos aprender. Número 1, la diversidad de opinión es inevitable. Si lo quieres poner ahí, entonces ahí tienes la idea completa, la primera idea completa. La diversidad de opinión es inevitable. ¿Estarás de acuerdo con eso? No se puede tener una opinión unificada acerca de todo, mis queridos hermanos. ¿Estás de acuerdo? La Biblia es muy clara, muy específica, acerca de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no robarás, dice la Biblia. Sobre ese punto no hay discusión, todos estamos de acuerdo. No mentirás, no cometerás adulterio, no te emborracharás, no engañarás, ¿no? Hermanos, existen algunas normas en la Biblia sobre las cuales no se puede discutir. Sobre esos asuntos, sobre esos principios, todos los cristianos estamos de acuerdo. Hay unidad. Sobre esas cuestiones no hay discusión, no hay vuelta de hoja. Pero estarás de acuerdo también que hay situaciones en donde la Biblia no es muy clara sobre ese punto. La Biblia no tiene una especificación clara. Déjame decirte que sobre esos puntos se empiezan a formar distintas interpretaciones, distintos puntos de vista, y si no se sabe manejar eso, se vuelve en un terrible conflicto. Miren lo que dice Romanos 14:1, el primer versículo ahí. Reciban, dice, al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Ahora, préstame tu atención. ¿Por qué se entraría en discusiones, según lo que Pablo dice acá? ¿Cuáles son estos asuntos de discusión? Bueno, pues un asunto de discusión es un tema del cual la Biblia guarda silencio o no establece un principio claro, ¿no? Cuando no existe una clara enseñanza de la Biblia sobre un punto, entonces, mis hermanos, se forman pues los conflictos y las discusiones y las diferentes interpretaciones. ¿Cuáles fueron los temas de discusión en el tiempo de Pablo? Hermanos, en Roma hubo mucha discusión sobre eso. En Galacia las iglesias estaban discutiendo sobre eso. En Corinto, en Colosia, ¿no? Estaban discutiendo sobre eso. Y los temas sobre los que se discutían eran básicamente 3. El primero era sobre la alimentación, qué se podía comer y qué no se podía comer. El segundo era sobre la bebida. Los cristianos deben ser abstemios, no tomar nada, o deben ser moderados, sí tomar pero con moderación. Y luego el tercer tema era sobre los días santos. ¿Qué día se debe adorar a Dios? ¿El sábado o el domingo? Y nada más si yo abriera ahorita eso aquí, pa' su mecha. Porque unos dicen que debe ser el sábado y otros dicen que debe ser el domingo. Había, hermanos, en la iglesia una tremenda discusión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunos aspectos de discusión hoy en día en las iglesias cristianas o dentro de la iglesia cristiana? Existen, hermanos, muchas cosas que no están específicamente prohibidas en la Biblia, como por ejemplo, mis hermanos, ¿los cristianos pueden ir a bailar? No abramos aquí el punto. Hay iglesias en donde desde el púlpito el pastor enseña y se les enseña a todas las personas: los cristianos no deben andar en bailes, eso es pecado. Y hay iglesias que dicen: no, el cristiano sí puede ir a bailar siempre y cuando lo haga de una manera sana, ¿no? Por ejemplo, abro otro tema que es tabú. Empiezas a discutir de este tema y no, hombre, se pone acalorada la cuestión. Y si no sabemos manejarlo, salimos peleados. Es el tema del vino. ¿Se puede tomar vino o no? No abras el asunto, nada más lo estoy planteando, ¿no? Hay pastores que dicen: nada, cero, en nuestra iglesia cero. Si ven a un cristiano tomándose una copa de vino, lo expulsan, ¿no? Ese no es cristiano. Otro de los temas, hermanos, ir a fiestas, ¿no? Oír música no cristiana.
Y uno, ¿verdad? Que sí, pues está tirado de los cabellos, pero así es. El que las mujeres usen pantalones. Hay iglesias, hermanos, en donde las mujeres no pueden usar pantalón. Hay una iglesia en la Ciudad de México, o sea, no estoy inventando, puedes ir y checarla si quieres. Si alguna persona, una mujer llega a la iglesia con pantalones, hay un ministerio de faldas, le llaman allá. Hay unas mujeres que le dicen con mucha cordialidad y mucho respeto: no puede usted entrar así con los pantalones, sobre todo si los lleva muy apretados. No, póngase esta falda encima, por favor. ¿Te puedes imaginar? O sea, tal vez tú y yo entramos ahí, pues, y nos hacen eso, pues nos salimos, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, mis hermanos, el apóstol Pablo plantea aquí una cuestión tremenda. Cada cristiano tiene su lista de las cosas que se deben hacer, las cosas que se deben hacer y las cosas que no. Cada quien tiene su lista, pero el problema es cuando tu lista no coincide con mi lista. ¿Qué hacemos entonces? Mis hermanos, entonces este es el primer punto, ¿verdad? La diversidad de opinión es inevitable. ¿Por qué? Porque hay muchos asuntos, hermanos, sobre eso en donde la Biblia no tiene una clara definición. Y entonces, pues se surgen estas cuestiones. ¿Cómo manejar, hermanos, estas cuestiones en nuestras relaciones si queremos relaciones transformadas? Segunda cosa que el apóstol Pablo nos dice, si lo ves en tu guía, ¿cuál es la solución? Esto es muy bonito, muy importante. La solución es el segundo punto, ¿no? ¿Cuál es la solución? Bueno, déjame decirte que la palabra clave en todo el capítulo 14 es la primera palabra del capítulo. Miren cómo dice versículo 1 en la versión NTV, ahí en sus Biblias, en sus guías o en la pantalla. ¿Cómo dice? Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran como bueno o malo. Subraya o encierra en un óvalo la palabra acepten. Hermanos, ¿cuál es la clave de Dios? ¿Cuál es la solución de la Biblia para este tipo de problemas? Te lo pongo allá abajo en una línea. ¿Sabes cuál es? Es la aceptación. Debemos aceptarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. Si sobre asuntos que no son tan relevantes mi hermano tiene una opinión distinta a la mía, ¿qué debo de hacer según la Biblia, la palabra de Dios? Aceptarnos. La aceptación, mis queridos, es lo que nos da la habilidad de tratar estos asuntos como Dios quiere. En el versículo 3 dice que Dios los aceptó. Así que, mis hermanos, si Dios los ha aceptado a ambas personas con sus puntos de vista diferentes, ¿qué debemos hacer nosotros? Aceptarlos también unos a otros a pesar de nuestras diferencias de opinión. Te vas a sorprender, hermanos, si te dijera yo la gran cantidad de opiniones acerca del mismo tema que hay en una iglesia, ¿no? Por ejemplo, tales como el tema de la música. Encontrarás personas que dirán que el sonido en Vida Plena Jalapa es muy bajo, hay que subirle más. Pero a la vez encuentro hermanos que me dicen: paz, no podrían bajarle, está muy alto. Hay personas que me dicen: pastor, es demasiada alabanza, es muy largo el periodo de alabanza. Y hay personas que me dicen: nos falta paz, es muy corto, falta más alabanza. Hay personas que me dicen: me gusta la música contemporánea que ustedes tocan en la iglesia. Pero hay otros que vienen y me dicen: ¿y por qué tocan música contemporánea? Hay personas que me dicen: me gustaría que cantaran himnos. Y hay personas que vienen y me dicen: qué bueno que ya no cantamos himnos. ¿Te das cuenta del problema?
¿Qué sucede si no sabemos manejar la situación? Pues lo que sucede, hermanos, es que se rompe la unidad de la iglesia, se rompe la unidad de las familias, se rompe la unidad del matrimonio. Es urgente, hermanos queridos, amados, saber que Dios nos dé sabiduría en su palabra de cómo manejar esta situación. ¿Y cuál es la solución? Mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. ¿Cómo dice? Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran, ¿cómo dice? Bueno o malo. La clave es la aceptación. Cuando tú te vuelves una persona de aceptación, no una persona que rechaza, no una persona que dice, no, pues si no cree como yo, ahí le corto, ¿verdad? Si no acepta como yo pienso, ahí le corto. Te vuelves una persona de aceptación como Dios quiere, entonces Dios pone una llave en tu corazón. Te vuelves una persona amada, querida, y la gente dice, esa es una persona que disiente con amabilidad. O sea, podemos no estar de acuerdo en nuestras preferencias políticas, pero no dejaré de abrazarte. No dejaré de quererte, no dejaré de aceptarte con todo mi corazón, a pesar de nuestras diferencias. ¿Qué significa, hermanos, aceptarse unos a otros? Significa, mis queridos hermanos, recibir, acoger, no excluir. Cuando la Biblia dice atiendan a las personas con las cuales no concuerdan, eso significa hacerlas sentir cómodas. Puedo no estar de acuerdo con tu punto de vista, con lo que tú practicas. Puede ser que yo no practique lo que tú practiques, pero no te voy a rechazar. Aceptar es hacerte sentir cómodo. Te acepto así como eres. Es la clave para relaciones transformadas. Que Dios nos ayude a todos. Ahora, vean la tercera cosa que Pablo nos dice. Pablo nos dice, ok, ¿y cómo lo hago? Ok, ya entendí que la diversidad es inevitable. Ya entendí cuál es la solución, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me vuelvo una persona de aceptación? Es decir, una persona que acepta convivir con sus hermanos y sus amigos a pesar de sus diferencias. Ese es el punto número 3. ¿Cómo lo hago? Déjame decirte que el apóstol Pablo en este capítulo nos da 2 formas de desarrollar nuestra aceptación. Así que si tú le quieres poner ahí, pues eso te ayudará, ¿no? 2 formas en que tú puedes desarrollar tu capacidad de aceptación. Número 1, no los marques. Esto es lo primero que debemos hacer, hermanos. Miren cómo dice otra vez, versículo 1, ¿verdad? De Romanos capítulo 14. Perdón, ¿cómo dice? Reciban, dice, al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Por favor, si tienes una pluma, encierra la palabra discusiones. Vamos a centrarnos en ella. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice no para entrar en discusiones? Escucha, mi querido hermano y mi querido amigo. La mayoría de las discusiones nos llevan a poner etiqueta a aquellos que no concuerdan con nosotros. Haz la prueba si quieres. Después de una discusión, cuenta cuántas etiquetas le has colocado a la persona que no concuerda con lo que tú dices. Si no es que ya nos gritamos y ya nos ofendimos, que sería lo peor, por lo menos piensa cuántas etiquetas le has colocado a esa persona. Es un legalista, decimos. Es un mundano, ese es un cristiano mundano. Es un carnal, esa es una persona carnal. Es un liberal, es un buscapleito, es un orgulloso. Escucha, mi querido hermano, etiquetar a las personas es la forma más baja de juzgar. Dios nos libre de eso. Pídele a Dios que te libre de eso. Yo le voy a pedir a Dios que me ayude. No etiquetar a las personas cuando piensan diferente a mí.
El apóstol Pablo, mis hermanos, en este pasaje de Romanos 14, nos está enseñando que normalmente hay dos grupos diferentes en las iglesias. Están los débiles y están los fuertes, ¿no? Ambos grupos son verdaderamente cristianos. Ambos grupos son sinceros, pero no concuerdan en algunos aspectos. El fuerte siente que es libre de hacer cualquier cosa, ¿verdad?, que no está específicamente prohibido en la Biblia. Pero el débil se siente extremadamente sensible al practicar cosas que, aunque no están específicamente determinadas, a él entra una especie de angustia y dice: no estoy seguro. El otro es muy libre y lo hace, y este dice: yo creo que no. ¿Quiénes son los débiles? Según el apóstol Pablo, porque él dice: reciban al que es débil. Bueno, mira, si lees la frase completa, no se refiere al débil físico. ¿A qué débil se refiere? Al débil en la fe. ¿Y quién es esa persona? Literalmente es la persona, ¿verdad?, que es débil en su entendimiento de la fe. Su entendimiento acerca de las doctrinas tremendas que Pablo viene exponiendo no le es muy claro, no lo entiende bien. Esa es una persona débil en la fe. Su comprensión de los principios profundos de la Biblia no es claro para esas personas. Y a veces nosotros nos desesperamos y decimos: no, es que tarda en entender, ya lleva años y no entiende. Pero mira que dice la palabra de Dios: acepten al que es débil en la fe, no para entrar en discusiones. Pablo dice, mis hermanos, que aceptemos a los demás sin juzgarles. No lo que literalmente, ¿verdad? Literalmente esto significa no entrar en discusiones sobre temas dudosos. Muchas veces aceptamos a las personas, ¿no?, para luego argumentar con ellas y tratar de convencerles de que nosotros tenemos la razón. Te acepto, pero ahora voy a discutir contigo y te convenceré de que mi opinión es la correcta. Hermanos, espero que no sea el caso, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas se casan así? ¿Cuántas mujeres se casan así? Sí, tiene esos defectos, pero ahora que esté conmigo lo voy a enderezar. ¿Qué vas a estar enderezando? No enderezas nada. Se va a hacer un poco peor. Acéptalo desde antes, así. Y al revés también. Esta mujer, ¿verdad?, es un poquito media, pero ahora que esté casada conmigo, ahora va a sentir el rigor. ¿Qué rigor va a sentir? No es así. Por eso necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios, bendita sea. Porque nosotros traemos nuestras propias ideas, las ideas que nos metieron nuestros padres, las ideas que aprendimos de la cultura, las costumbres que vimos. Lo que necesitamos es que seamos llenos de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, porque sí queremos. Ya me cansé de estar siguiendo esos principios equivocados de afuera. Yo quiero la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Hermanos, ¿cómo desarrollas tu capacidad de aceptación, de aceptar a las personas? Número 1, ¿cómo dice? No los marques, no los etiquetes. Y número 2, por favor, no los juzgues. Miren lo que dice el versículo 3. Bueno, voy a pedir que me pongan el 2 porque no me lo quiero brincar. Vimos el 1, ya lo hemos analizado bastante, ahora vean el 2. Por favor, muchachos, si me ayudan, yo sé que tenían listo el 3, pero si me puedes poner el 2, te agradeceré. No, bueno.
Se los leo, no, aquí lo tengo. Ahí está. A algunos, dice, su fe les permite, ¿qué dice? Comer de todo. Ese es el Paz Armando. Pero hay quienes son débiles en la fe. ¿Y qué dice? Solo verduras. Esos son los vegetarianos. A algunos su fe les permite comer de todo. Les hablaba yo de eso, el asunto de la comida. Y otros dicen, no, la alimentación debe ser vegetariana. Y el Paz Armando dice, no, podemos comer de todo. Vean ahora sí el versículo 3, el que sigue, ese lo tienen ahí en su guía. Miren cómo dice la palabra de Dios preciosa. El que come de todo, o sea, el Paz Armando, ¿qué dice? No debe menospreciar al que no come ciertas cosas, o sea, el vegetariano. Y luego, y el que no come de todo, o sea, el vegetariano, ¿qué dice? No debe condenar al que lo hace, pues Dios, ¿qué dice? Lo ha aceptado. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es el 2. No juzgues a las personas porque no piensan como tú o no practican como tú. Viva la paz. Pero para hacer eso necesitamos un toque del Espíritu y un toque de su palabra, porque si no lo tenemos, siempre vamos a estar discutiendo y peleando. Dios nos libre. Amén, amén. Tú debes decir amén, amén. El tema, hermanos, entonces aquí, ¿verdad? Es la dieta, ¿no? Algunos eran vegetarianos y otros comían carne, ¿no? Y el asunto no era el valor nutricional de los alimentos, no se ponían a discutir sobre eso, sino que la carne estaba normalmente utilizada como una ofrenda a los ídolos y luego la vendían más baratita en el mercado. Entonces los vegetarianos decían, no, eso es pecado, yo no voy a comer esa carne, yo voy a comer mis verduras. Y hermanos, entonces terminaba el culto, ¿no? Y se iban a un restaurante. Y algunos pedían su ensalada. Y el Paz Armando está sentado en la otra mesa y pide su carnita asada. Y entonces empezamos a vernos, ¿no? Veo al otro y que digo, ¿ya viste? Ahí está con su ensalada. Si supiera qué rica es la carne. Y el otro está en la otra mesa, ¿no? Y ve al Paz Armando y dice, mira este pastor, qué pagano es, porque está comiendo carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Pues lo que sucede es que no entendimos nada de la bendita palabra del Señor. Jamás leíste el capítulo 14 a conciencia para irlo entendiendo, a ver qué dice la revelación de Dios. Mira lo que dice el versículo siguiente, el 4, por favor. Es precioso este capítulo, está lleno de sabiduría. Mira lo que dice el 4. ¿Qué dice? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, no tuyo. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿Qué nos está diciendo Pablo en este versículo? Lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros no debemos juzgar a otras personas y no debemos intentar cambiarlos. Dios puede hacerle sentir firme. El deporte secreto favorito de muchos cristianos es intentar cambiar a otras personas. Como el marido que quiere cambiar a la mujer, como la mujer que quiere cambiar al marido, como el padre que quiere cambiar a los hijos, como los hijos que quieren cambiar a sus padres. ¿Dónde aprendimos ese deporte favorito? Ese deporte favorito no lo aprendimos en la Biblia, lo aprendimos en el mundo y es juego del diablo. ¿Qué hubo? Hermanos, ¿cómo desarrollo mi capacidad de ser una persona de aceptación? Número 1, no los marco. Y número 2, no los juzgo. Qué cosa tremenda, ¿no? Bendita sea la palabra. Dale la vuelta a tu guía y vamos a la última pregunta. La número 4, ¿no? ¿Por qué debo aceptar a aquellos que no concuerdan conmigo?
Dicho de manera juvenil, ¿no? ¿Cómo lo dirían los millennials? Los millennials dirían, ¿y por qué tengo que aceptarle? ¿No? El apóstol Pablo nos da 6 razones. Yo creo que hay más, pero 6 no son tremendas. Por la cuestión del tiempo, hermanos, vamos a verlas, digamos, brevemente. Cada tema da para un sermón, o sea que aquí hay 6 sermones. Está tremenda la palabra. Pero nosotros ahorita vamos a verlo de conjunto, ¿no? Para por lo menos tener las ideas principales. ¿Están listos? Pablo nos da, hermanos, 6 razones de por qué aceptar a aquellos que no concuerdan conmigo. Quiero aprender esas razones. Yo particularmente, el pastor, quiero aprenderlas. Espero que tú también. Número 1, primera razón, porque Dios ya los ha aceptado. Esta es la primera razón que da la Biblia. Dios ya los aceptó. Este es el argumento, hermanos, lógico. Si Dios ya los ha aceptado a ambos, ¿qué debo hacer yo? Aceptarlos también, ¿sí o no? Ni modo que digas que tú eres más inteligente que Dios o que yo soy más inteligente que Dios y le digamos, Señor, te equivocaste, te voy a enmendar la plana. Mira cómo dice el versículo número 3. Ya vimos este versículo, pero ahora vamos a ver otro detalle. Mira cómo dice: el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, o sea, de todo pues. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, al que sí come de todo. Mira, subráyalo por favor, por eso está subrayado. ¿Qué dice? Pues Dios lo ha aceptado. Pues hermano querido, si Dios ya lo aceptó, ¿qué debo hacer yo? Aceptarlo también. Ponga esto en su corazón. La aceptación es una disciplina que debemos aprender por imitación. La imitamos de nuestro Padre Dios, la imitamos de nuestro Señor Jesucristo, la imitamos del Espíritu Santo. Si las 3 personas de la Trinidad aceptan, ¿por qué nosotros no? Tremendo, ¿verdad? Número 2, vean la segunda razón. Porque no es mi responsabilidad juzgarlos. Esa está muy buena. No es mi responsabilidad juzgarlos si está bien o está mal el hermano. El hermano que come carne, ¿verdad? Está mal juzgarlo. No. El hermano que es vegano, ¿cómo se llama? Vegetariano, no quiere comer carne. Qué mal está, se pierde las bendiciones de Dios. No. No es mi responsabilidad juzgarlos. Miren cómo dice el versículo 4. Ahora avancemos. Qué tremenda es la palabra de Dios, preciosa. ¿Qué dice? ¿Quién eres tú, dice, para juzgar al siervo de otro? Hermanos, todos ustedes han aprendido aquí conmigo que esto es lo que se llama una pregunta retórica. Esa pregunta es una pregunta retórica. ¿Qué cosa es una pregunta retórica? Es una pregunta que tiene la respuesta ahí, pero no está escrita, está implícita. Dime cuál es la respuesta. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿Qué contestamos? ¿Quién eres para juzgar a otro? Nadie. Nadie. No es mi responsabilidad juzgar. Solo Dios tiene el derecho de juzgar y yo no soy Dios. No importa cuánto me gustaría pretender serlo, pero no soy, no puedo juzgar, no puedo, no es mi obligación, no es algo que se me haya dado, eso no me toca, no te toca. Por eso debes aceptar a las personas, ¿no? Porque no te toca juzgarles, eso dice la palabra de Dios. Número 3, por favor, porque no conozco sus motivos. Mire qué verdades estamos aprendiendo, tal vez nunca habíamos reflexionado en eso. No conozco sus motivos. Hermanos, ¿qué quiere decir aquí este punto? Pues lo que quiere decir, hermanos, es que yo no sé por qué mi hermano, mi hermana
come de esa manera. Tampoco mi hermano sabe por qué yo como de esta manera. No conocemos los motivos que tenemos. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Es una maravilla, es una joya el versículo 5 y 6. ¿Qué dice? Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Así es, ¿no? Hay personas que consideran que un día es más importante que otros. Esos son los judíos, por ejemplo. Esos son los adventistas, por ejemplo. Esos son muchas personas que piensan que un día es más importante que otro. Hay gente así, sí. Pero hay quien considera, ¿qué dice? Iguales todos los días. Esos somos los cristianos evangélicos. Los días tienen el mismo valor, ¿no? Pero miren lo que dice Pablo: cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. ¿Qué está diciendo Pablo? No tenemos que discutir sobre eso. Cree lo que estás creyendo. No, esto no es un asunto decisivo. Miren el versículo 6, por favor. ¿Qué dice? El que le da importancia especial a cierto día, ¿qué dice? Lo hace para el Señor. Y el que come de todo, come para el Señor. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Te das cuenta de lo que está aquí? Pablo dice: tú no conoces los motivos por el cual él hace eso, y él no conoce los motivos por el cual tú lo haces. Él le da gracias de Dios a su modo y tú le das gracias a Dios a tu modo. Es la misma motivación. El único que sabe es Dios. Tú no lo sabes. Deja de juzgar. Acepta a tu hermano. Wow. Qué cosa tremenda, hermanos. Es la palabra del Señor. Número 4, por favor. Porque estamos relacionados unos con otros. Estamos relacionados unos con otros. Ojalá, hermanos, pudiéramos captar esta gran verdad. Todos nosotros, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Voy a decirlo una vez más con mucho gozo de mi corazón. Cuando una persona decide aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, pasa a formar parte de la gran familia de Dios y queda interrelacionada con sus hermanos. Lo crea o no, lo entienda o no, así es. Miren cómo lo dice el versículo 7. Es preciosa la palabra de Dios. ¿Qué dice? Porque ninguno de nosotros, ¿qué dice? Vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Para sí, pues lo mismo, pues la idea. No puedo dejar de decir de paso, mis hermanos, qué texto de Romanos. Porque ese texto le da sentido a mi vida, le da sentido a tu vida. Ya no vives para ti misma, ya no vives para ti mismo, pero tampoco mueres para ti mismo. No estás aquí como una persona más del montón. ¿Para qué vives? No, pues nada más nací y aquí estoy, soy una más del montón. ¿Y por qué mueres? Pues porque ya se me llegó la hora, ni modo que le voy a hacer. No. Ninguno de nosotros los cristianos vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal le da propósito y sentido a nuestras vidas. Eso es amén. Hermanos, estamos relacionados unos con otros. Lo que yo hago te afecta a ti y lo que tú haces me afecta a mí. Entendamos eso. No puedo rechazar a mi hermano porque eso lo va a afectar y va a afectar a otros. Y el otro no me puede rechazar a mí porque va a afectar a todos. Piensa eso. Entonces estamos relacionados unos con otros. Número 5, por favor, mis hermanos. Porque solo Cristo tiene el derecho de juzgar. Mira las razones que nos va dando una tras otra. ¿Quién es el único que ha recibido el derecho de juzgar? Pues solo Cristo, solo Dios.
Mira lo que dice los versículos 8 y 9, bendita sea la palabra. Dice, si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Y si morimos, dice, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es lo que les acabo de explicar en el versículo anterior y me gustaría ampliar el punto, pero no tengo tiempo. Vean el 9, miren el versículo que sigue. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser el Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cristo recibió el derecho de ser el Señor y Él es el único que puede juzgar. Yo no puedo juzgar tus acciones ni las puedo calificar. Yo puedo aceptarte a pesar de nuestras diferencias. Y cuando te vuelves una persona de aceptación, entonces tus relaciones crecen. Es como si Dios pusiera una llave en tu mano para abrir las puertas que tienen que ser abiertas en las relaciones, porque te vuelves un hombre y una mujer de bendición. Solo Cristo tiene el derecho de juzgar. Y finalmente, hermanos, número 6, porque soy responsable solo de mí mismo. Miren cómo dice el versículo 10 al 12, ya los versículos finales. Tú entonces, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Hay puntos suspensivos indicando que hay más texto bíblico ahí, pero yo quiero enfatizar hoy esta idea. Mira, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. No te quiero meter miedo, pero sí quiero que lo recuerdes. Todos, dice Pablo. No dice algunos sí, otros no, o así dice. No, el pasa Armando, ese sí va a pasar con todos y zapatos, ¿no? No, ¿cómo dice la palabra? Todos, dime qué significa todos. Todos quiere decir todos, viene del verbo todititos. No hay excepción. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que mire la conclusión que saca después de los puntos suspensivos. ¿Qué dice? Cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas. ¿Qué dice? De sí a Dios. Yo no voy a entregar cuentas por mi hermano. Me la pasé criticándolo, viendo sus acciones y sus prácticas. No me gusta eso que hace. Parece que es un pagano, ¿verdad? Eso no es un verdadero cristiano. Y ahí estamos juzgando y juzgando y juzgando. Te vas a enfrentar al tribunal de Dios y solo vas a dar cuenta de ti. En la campaña Espiritualidad Emocionalmente Sana aprendimos. Dicen los padres de la iglesia, los grandes teólogos de nuestra fe: estoy tan ocupado viendo mis errores y mis propios pecados que no tengo tiempo de ver los errores y los pecados de los demás. Pero lamentablemente nosotros los cristianos cometemos el error de estar juzgando los errores de los demás, que no tenemos tiempo de ver los nuestros. ¿Se acuerdan cómo dijo Jesús? Dice: deja de querer sacar la viga del ojo de tu hermano, mejor deja de querer sacar la paja del ojo de tu hermano, mejor saca la viga que está en tu propio ojo. Solo soy responsable de mí mismo. A ti te puedo ayudar. Eres mi hermano, eres mi hermana. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte, porque para eso me puso Dios en esta tierra. El Señor me puso aquí para ayudarte, no para juzgarte. Estoy en esta iglesia para ayudarte, no para juzgarte. Puedes venir a mí porque siempre que pueda y tenga tiempo te ayudaré, jamás te juzgaré. Al único que puedo juzgarme quizás sea a mí mismo, porque voy a entregar cuentas de mí. Pero a ti solo quiero ayudarte, abrazarte y bendecirte. Así me vuelvo una persona de aceptación y de bendición.
Hermanos, Pablo está diciendo que en este capítulo 14 tenemos las claves para relaciones transformadas. ¿Quieres una guía, un mapa que te pueda ayudar a convertirte en una mujer de aceptación? Qué hermosas son las mujeres de aceptación. Las mujeres a las que te puedes acercar y no te van a señalar tus errores ni te van a condenar, te van a aceptar así como eres. Qué hermosos los hombres de aceptación también. ¿Te quieres convertir en alguien así? Mira los pasos. Tú puedes llevarte esto y repasarlo y volver a leer el capítulo 14. Ahora ya lo lees directo en tu Biblia. Miren, aquí tengo la Biblia, el capítulo 14. Ahora ya lo puedes leer frase por frase, irlo saboreando. El impacto que eso puede tener sobre tu vida es tremendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy, hermano querido? Dice ahí al final mi decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te relacionas con los cristianos que están en desacuerdo contigo? ¿Cómo manejas con tu esposa o con tu esposo las opiniones en las que no concuerdan? ¿Cómo manejas tus relaciones con tus hijos sobre asuntos en los que no están de acuerdo? ¿Cómo tratas a tu padre, a tu madre, cuando ellos tienen puntos de vista distintos a los tuyos? Hijo, joven, ¿te das cuenta a dónde Dios quiere ir? ¿Sí te das cuenta a dónde nos quiere llevar? Dios quiere volvernos personas de aceptación, porque como dice el título de nuestro mensaje, la clave es la aceptación. Dile con cariño a la persona que está a tu lado, regálale tu mejor sonrisa y dile: la clave es la aceptación. A ver, dile. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y oremos a Dios.